ni un nivel de vida digno, qué tipo de violación a mi derecho, qué avances están teniendo la política del presidente Calderón. Es muy interesante que uses la frase un nivel de vida digno, porque justamente en el marco de esta campaña Exige Dignidad que acabamos de lanzar, que aborda violaciones de derechos humanos asociadas a la pobreza, entendemos el concepto de una vida digna en contraposición al concepto de una vida en pobreza como goce y disfrute de todos los derechos humanos. Es decir, el tema de acceder a un nivel de vida adecuado implica, no únicamente, no es un tema económico nada más, el tema económico es una parte, la posesión o desposesión de bienes, pero en el fondo la pobreza o la falta de un nivel de vida adecuado o digno tiene que ver con falta de seguridad, con falta de participación en la toma de decisiones, con discriminación, con falta de acceso a la justicia, con elementos relacionados con derechos civiles y políticos que por lo general no visualizamos de manera integrada con el tema de la pobreza, pero que está ahí. Entonces, la única posibilidad de combatir contra la pobreza o contra la falta de un nivel adecuado de vida es el fortalecimiento institucional de mecanismos que permitan acceder a justicia, no discriminación, participación, etc. Ahora que estuve en Guadalajara presentando el informe, me llama mucho la atención el patrón repetido de denuncias que vamos recuperando de diferentes lugares del país. El diseño y el comienzo de la implementación de un proyecto, de los llamados proyectos de desarrollo, como una hidroeléctrica o presas de cualquier tipo, en el que las comunidades no son consultadas, se amenaza con su desplazamiento o en algunos casos se les ha ya desplazado. Es sumamente preocupante. Ahora en el informe presentado aquí en la Ciudad de México, invitamos a Otilia Eugenio León, que es la presidenta de la Organización para el Pueblo Indígena MEPAC. La Organización para el Pueblo Indígena MEPAC, OPIM, es una organización que tiene mucho tiempo trabajando, denunciando violaciones de derechos humanos en la comunidad. Mujeres indígenas que han sido violadas por integrantes del ejército, hombres que han sido esterilizados forsadamente por la Secretaría de Salud del Estado, y recientemente el asesinato de Raúl y Manuel, el presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, que es una organización hermana de la OPIM, que se separan después por un tema de idioma, de lengua, hablan lenguas distintas, no se hablan mixteco, no se hablan tlapaneco, hablan el papel, ¿no? Entonces, bueno, este clima de hostigamiento nos habla de una realidad que hay, una comunidad que vive en pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, y que cuando se organiza para reivindicar sus derechos, es reprimida por particulares y por el Estado. Actualmente, el único prisionero de conciencia reconocido por Amnistía Internacional en México es Raúl Hernández, integrante de la organización indígena MEPAC, detenido por las labores de defensa de derechos humanos que desempeña. Es verdaderamente preocupante como el escenario integral en el que se basa la falta de acceso a un nivel de vida adecuado y la falta de justicia cuando las comunidades se comienzan a organizar y comienzan a ser reprimidas justamente por esa organización. Bueno, esto que estoy diciendo, que aparentemente es como desviarme un poco del tema, tiene una íntima relación con el tema de la seguridad pública. Es decir, la falta de acceso a un nivel de vida adecuado es un factor determinante para los índices de criminalidad y para que la seguridad pública sea o no una realidad. No es un tema solamente de ejército o de policía, es un tema mucho más profundo, que ha sido relegado por el Estado mexicano desde hace muchísimo tiempo y que por supuesto estamos en momento pues como dice la campaña, ¿no?, de exigir dignidad y de pedir a las comunidades que fortalezcan su voz en la denuncia de estos abusos y nosotros por supuesto acompañar en sus procesos. Hace poco se redactó lo que era el Programa Nacional de Derechos Humanos, pero en el informe se habla de la falta de cooperación por parte del gobierno mexicano, ¿no?, para mantener un diálogo con Amnistía, con, no sé, Human Rights Watch, organizaciones que se dediquen a eso. ¿Qué mensaje envía el gobierno al hacer esto? Falta de inclusión, falta de escucha, falta de apertura. A ver, el tema de la defensa de los derechos humanos es un tema que tiene que ver con responsabilidades de autoridades, pero que es absolutamente inimaginable sin los esfuerzos de la sociedad civil y sin la perspectiva de la sociedad civil. Porque las cosas se ven distintas desde el lado de la mesa, desde los lados de la mesa desde los que cada quien estamos sentados. Entonces, hubo un proceso de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos.
pero las determinaciones finales no fueron consensadas con organizaciones que incluso habían participado dentro del proceso. Eso genera una especie de descontento. Y no solo de descontento, sino una sensación, y digo, conversándolo en corto con líderes de organizaciones en México, una sensación de que los procesos de consulta pareciera que obedecen más al cumplimiento de una formalidad para poder determinar un plan de trabajo que a una verdadera convicción de integrar la perspectiva de la sociedad civil a los planes gubernamentales en materia de derechos humanos. O sea, sigue retomando el tema de la impunidad, de la falta de transparencia, dinamizará mucho el abuso de autoridad por parte del gobierno. Hace poco México fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a los homicidios en Ciudad Juárez, tema del cual se vio bastante opacado por toda la cuarentena de la influenza y todo ese tipo de cosas. Amnistía Internacional trabaja a partir de la firma de cartas por parte de otros países que se presión sobre el país. ¿Qué otro tipo de medidas se puede llevar para que se aclaren estos homicidios y se pueda terminar con la violencia de la mujer? A ver, primero comentarte que el caso de Campo Algodonero, que es el caso que se está discutiendo en la Corte, no es un caso concluido, es un caso que apenas comenzó el 28 de abril su primera audiencia, y es una audiencia de cuestiones preliminares, no es una audiencia de fondo, apenas están analizando cuestiones de admisibilidad. Sin embargo, tienen programadas ya para los próximos meses las primeras sesiones y audiencias de fondo, donde se analizará fundamentalmente el rol del Estado mexicano en materia de procuración e impartición de justicia. Ese es el tema clave, digamos, en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, lo que podemos ver es un círculo que se replica en muchos otros ámbitos de la vida en materia de derechos humanos en nuestro país, que es un círculo de impunidad en la que funcionarios gubernamentales forman parte de un ciclo que no termina, en el que no solamente se obstaculiza el acceso a la justicia, a la verdad y a las reparaciones para los familiares, sino algo muy importante, se envía un mensaje institucional. ¿Y a qué voy con que se envía un mensaje institucional? Hace poco, y que tiene que ver con el tema de violencia contra las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a analizar el tema de Lidia Cacho y las violaciones graves o no graves de derechos humanos en que hubieran incurrido los agentes que la detuvieron en su traslado a Puebla, posteriormente en el penal y demás. Bueno, la decisión de la Corte, sumamente decepcionante, es hubo violaciones de derechos humanos, pero no consideramos que la gravedad sea suficiente para un deslinde de responsabilidades puntual e individual contra los individuos que participaron. Hay un mensaje que la Corte está enviando con eso. Y si yo me pongo en los zapatos de una persona de a pie que lee el encabezado de un periódico nacional o la decisión de la Corte, lo primero que yo pienso, y si yo fuera mujer, lo primero que pensaría es, si ni siquiera en un caso que todos y todas conocimos, como el de Lidia Cacho, fue posible acceder a la justicia, ¿qué puedo esperar yo como mujer si mi pareja sentimental me golpeó, si fui violada en el metro, si simplemente he sido tratada de manera violenta institucionalmente por medios de comunicación o por las propias autoridades gubernamentales? La esperanza de acceso a la justicia es sumamente remota, sumamente remota.